Perdón, Isaac, ahí estaba como anfitriona y no tengo experiencia con eso. Entonces, continuando con la presentación, Lucas Ospina justamente en este texto, ¿no? Lo que da visibilidad es a todos esos procesos o todas esas entradas de dinero que los artistas de hoy en día pues necesitan o confían en las cuales para continuar llevando adelante su labor artística, ¿no? Estos son dos extractos de ese texto que encontráis escrito en Esfera Pública o que podéis ver en el link. La presentación es, al terminar las clases, las cuelgo en nuestro Padlet, entonces siempre podéis retornar a ellas y terminar de ver aquellas cosas que quizá aquí solamente hemos empezado a ver, ¿no? Entonces este podría ser un vídeo, por ejemplo, en el que podéis hacerlo. Dice, los hijos son la muerte del artista y el nacimiento del publicista, ¿no? Como algunos artistas, cuando llegan las cargas familiares, traducen sus maneras, sus procesos, ¿no? Aplicándolos a otras esferas, a otras profesiones, ¿no? Y quizá con la que más de uno siente afinidad, pues puede ser esa, la carrera del marketing, de la publicidad, etcétera, ¿no? Otro de los extractos de este texto: es importante que los artistas no revelen de qué viven, sobre todo si no viven del arte. Esto mantiene el mito de su independencia, de que no sirven a nadie, de que son inocentes, de que nunca serán lo suficientemente maduros para liberarse de la idea de libertad. Aquí esta es una crítica un poco punzante, ¿no? Sobre esa idea del artista que está entregado a su obra y que es independiente de los requerimientos o de la necesidad de una fuente de ingresos estable, y que no quieren renunciar pues a ese mito, ¿no? De que son independientes del mercado en todos los sentidos, ¿no? Tanto por lo que respecta al éxito de su obra y a la venta, a que tengan que desarrollar otro tipo de profesiones, ¿no? Para poder continuar con su labor artística, ¿no? Aquí os presento esta diapositiva hay esta imagen de un artista. Esta es la descripción que él mismo hace de sí mismo: es un artista visual, autor y trabajando en pintura, elaboración de libros, ilustración, collage, performance y escultura. Oliver Jeffers. Yo en realidad, cuando encontré esta gráfica, que es perfecta, ¿no? Porque no sé si podéis ver, dices, cada una de estas franjas es como el tiempo que dedica a diferentes actividades en su día a día en el estudio, ¿no? Algunas son pues evidentes: escribir emails, redactar listas, hay también un poco de comicidad, ¿no? Ignorar listas, beber café, comer, tiempo que pasa en las redes sociales. No creo, sinceramente, que sea este poquito. Creo que esto es un poco, o sea, que esta lista de tareas en realidad es un poco ideal y quizá un poco menos realista de lo que realmente invierte el tiempo en su día a día, ¿no? Pero bueno, como aquí nos sirve pues para entender eso, que la actividad del artista en su estudio ya no es más la de estar entregados a sus procesos creativos, sino que implica relacionarse con terceras personas, hacer tareas que tienen más que ver con burocracia o trabajo de oficina, ¿no? Y sobre todo, que aquí es donde creo que no es sincero del todo, promocionar el propio trabajo y estar presente en redes, ¿no? Este es un artista bien peculiar. De hecho, yo no conocía su obra como artista visual. De hecho, me costó hacer la relación, pero este es uno de sus libros. Este es otro. Yo los compré porque me encantaron y ahora entiendo que detrás había una mente brillante.
Pero básicamente yo lo conocí como ilustrador, ¿no? No sabía que tenía una obra de arte, digamos, más contemporánea que se mueve en el mercado, ¿no? Y, y lo que es interesante de su perfil es justamente eso, que convive con un tipo de obra que no tiene nada que ver. No traigo imágenes, vamos, espera, dejarme ver. ¿Conocéis la aplicación Artsy? Es una aplicación bueno, que viene a sustituir el... Es como un mercado del arte online. Allí podéis descubrir a un montón de artistas y, por ejemplo, quiero enseñar rápidamente cuál es el tipo de obra que Oliver Jeffers presenta, digamos, en el contexto del mercado del arte. Algunas tienen algo que ver con el tipo de ilustración, ¿no? ¿Me veis? Hola, ¿me veis? Un Sí, sí poquito. se ve. Sí, sí se ve, profe. No es muy importante, pero es solamente para que tengáis la idea de cómo se relacionan, ¿no? Esos perfiles o esta imagen que yo creo que si alguien ha visto, la recordará. Yo esta la he visto alguna vez, no sabía que era él. O sea, estos cuadros como clásicos cancelados, ¿no? Entonces, es interesante como digamos, una misma persona, o sea, un mismo creativo, ¿no? Tiene esos diferentes perfiles que le permiten dar vida a un profesional con muchos más matices de los que en otras épocas estaban permitidos, ¿no? Y eso tiene una traducción también en cuanto a la independencia económica de estos artistas, ¿no? A que efectivamente logren poder vivir de su obra. En el libro que os recomiendo, este de William, de Siewicz, The Death of the Artist, hoy os colgaré un capítulo en el Paddle que podéis leer. Él explica cómo el perfil del artista hoy en día ya no es el del artista recluido en su estudio, ¿no? Y habla de cómo se han ido transformando estos roles, ¿no? Que hoy en día pues, tienen una complejidad nunca antes vista, ¿no? Y, y lo hace atendiendo a las diferentes artes, desde la música, la literatura, y es muy interesante pues porque mientras que, por ejemplo, en el ámbito musical, para los músicos es completamente aceptado tener otros trabajos, ¿no? En el ámbito de las artes visuales y de la literatura, eso se vive como un fracaso. Y eso es, para mí, una de las grandes dificultades que arrastra el artista hoy, ¿no? Que parece que sacrificar, o sea, que se sacrifica la propia carrera cuando uno acepta que tiene otros ingresos, otras maneras de sostenerse económicamente más allá del arte, ¿no? Es como un prejuicio que creo que tenemos que ir superando y que hoy vamos a ver en detenimiento. Dice siempre William en este texto, dice, esto es un extracto, ya no existe lo de recluirse en tu estudio, debes estar en constante contacto con el mercado. No es suficiente con practicar tu oficio cada día, dice Dan Barrett, un músico y productor radicado en Austin. También tienes que hacer networking, saber de contabilidad, observar tendencias. La mayoría de sus amigos que gestionan con éxito carreras en la música, añade, son extremadamente conscientes sobre la continua necesidad de evolucionar, cambiar, adaptar, como cualquier persona en la industria de la tecnología debería hacer, ¿no? Esa idea de un hombre banda, ¿no? Es decir, esa idea de que ese multiinstrumentalista, ¿no? Que... Pamela, cuando puedas, puedes recuperar Sí, ya. porque Yo lo tengo, pero no sé. Déjame quitarte ok, listo. porque Ya si lo no, tengo yo. Ya perfecto. no te preocupes. Gracias. De esa manera puedo también ya poner la pantalla completa y de esa manera, ahí, siempre,
¿qué pasa? Esto. Bueno, esto lo pongo acá. Perfecto. Esta idea, ¿no?, del multiinstrumentalista, que él mismo se basta de solo para crear una sinfonía de orquesta, ¿no? Y es un poco la imagen que debemos tener en cuenta cuando pensamos en los creativos hoy en día, en esa necesidad constantemente de no solamente aprender sobre su propia área, ¿no?, de profesión, o sea, de trabajos, a su propia labor, ¿no?, como artista visual, escultor, bla, 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 sino cómo es necesario para que puedan tener la visibilidad hoy en día, atender también otros tipos de labores que desde luego no tienen que ver tradicionalmente con el mundo del arte y probablemente tampoco con la que ha sido su formación, ¿no? No creo que hoy en día encontremos muchas carreras en Bellas Artes que incluyen tema del branding, ¿no? Una última cosa en relación a esto es que cuando nosotros hablamos justamente de artistas, muchas veces como que la cuestión que siempre salta rápidamente es como esa necesidad de autoexpresión, ¿no? Esa necesidad de expresar la propia, el propio arte, ¿no? El propio discurso, la propia narrativa, ¿no? Entonces, esa expresión que es, o sea, viene sujeta a esa individualidad del creador, ¿no? No significa que deba ser gratuita, en el sentido de que no por ser una autoexpresión, ¿no?, no debe ser descuidada como una forma de trabajo no profesional, pues porque nunca nos plantearíamos en otros ámbitos de las artes, como por ejemplo siempre la música, que es el que más fácil es ver ese contraste, ¿no?, en que un músico no recibiera una remuneración por hacer un concierto, ¿no? Mientras que en muchos ámbitos aún está bien visto que un artista realice una exposición sin recibir unos honorarios por la misma, ¿no? Esa precarización es particularmente grave, ¿no?, en el ámbito de las artes visuales. Y ese es otro de los problemáticas que hace falta combatir y que una comprensión justa de la profesionalización del artista pues puede ayudar a mejorar, ¿no? Es decir, a mejorar las condiciones en las que uno produce su obra, ¿no? Una obra, para que tenga la visibilidad que todo artista desea que tenga, se mueve entre ciertas áreas de confluencia para el éxito de esa misma visibilidad, ¿no? Y es que una obra debe tener un sentido intrínseco, un discurso por la cual se autosostenga, es decir, una obra tiene que tener una buena articulación conceptual y formal, ¿no? Es decir, no solamente el discurso, sino también la elaboración. Que permita reconocerla como una buena obra, ¿no? Pero no es suficiente, lamentablemente, que sea una buena obra para que eso le repercuta en esa visibilidad, sino que hay que adicionalmente contar con una buena fortuna crítica, es decir, que el mundo del arte hable de ti y de tu obra de forma positiva, ¿no? Y por último, eso pueda traducirse en una repercusión mediática, es decir, que no solamente la gente que conoce tu obra habla bien de ella y reconoce tu trabajo, sino que adicionalmente los medios de comunicación
las redes sociales te ayudan a que esa obra sea reconocida como tal por el gran público, ¿no? Y es en esa confluencia, ¿no? en estos equilibrios entre estos elementos que también tienen asociados actores, ¿no? Que permite que una obra hoy en día tenga un reconocimiento, ¿no? Ay, ¿qué pasa acá? Ok. Y de hecho, estamos entrando en una época donde no solamente es necesario que se cumplan estos equilibrios y estas atenciones, sino que estamos entrando en una época en la que justamente ese artista multitasking, ¿no? Podríamos definirlo, necesita tener la habilidad, ¿no? de desarrollar por sí mismo una serie de trabajos que van a permitir, en cierta manera, ¿no? Que se mejore esa repercusión, ¿no? Es decir, el sentido intrínseco, ¿no? de la obra de arte, que antes tenía que ver con una labor mucho más de taller, ¿no? o tradicionalmente ha tenido mucho más que ver con esa labor de taller, hoy tiene más que ver con una posibilidad de auto presentar tu obra, de self-marketing, ¿no? Es decir, que tú sepas definir, catalogar tu obra y hacerla llegar al público que puede estar interesado en esos temas, ¿no? Es decir, esa labor de hacer también tu propia marca, ¿no? Este self-branding, que puede estar más relacionado con esta fortuna crítica, ¿no? ¿Por qué se pasan 2 diapositivas? que esta propia imagen, ¿no? que tiene que ver con cómo presentas tu persona y tu obra en este medio, ¿no? para ganar en materia de imagen. Y ya no solamente eso, sino que también los artistas, para conseguir mejorar siempre su repercusión, tienen que también conocer técnicas de difusión, es decir, cómo promocionarse en redes y medios para alcanzar mayor repercusión, mayor resonancia, ¿no? Y, o sea, para que lo veamos aplicado en otra área. Por ejemplo, los autores de libros, ¿no? Es decir, tradicionalmente como que este trabajo tenía más que ver con las agencias, ¿no? Las editoriales. Y hoy en día el trabajo de los autores, ¿no? Y en este caso puede ser como también igual la comparación como artista, galería, escritor, editorial, ¿no? Por cuanto pueden y deben también delegar trabajo en sus galerías o en sus agencias de representación, siempre estas se van a enriquecer si el autor como tal tiene y produce materiales que les permiten pues eso, ser utilizados para la propia promoción, ¿no? Es decir, ya no es solamente unidireccional, el artista cede ese trabajo hacia la compañía, sino que, o bueno, la representación, sino que también, por su parte, amplifica el mensaje, ¿no? Y una última anotación es que en esta época que estamos viviendo, ¿no? Lo más importante es la atención. Entonces, justamente todas estas transformaciones las estamos viendo pues porque los medios, las redes sociales en particular, lo que tratan constantemente es de ocupar, o sea, de extender el tiempo de atención que les dedicamos. Y solamente es posible si los autores hacen ruido, ¿no? Si se quedan silenciados en sus estudios, nunca podríamos estar hablando de estas situaciones. Pero más allá de estos triángulos de poder, ¿no? tenemos que tener también presente que las obras a veces se benefician del rechazo que producen. Es decir, que la fortuna crítica
esa que mencionábamos al principio, ¿no? Esa recepción positiva del resto de actores del mundo de arte, puede a veces no suceder, y la obra como tal va a contar también con un buen, digamos, con un buen resultado final, ¿no? Y para ejemplo, el caso de Maurizio Cattelan, ¿no? Y toda la discusión y sorpresa que recibió su obra, o inclusive el rechazo del artista D'Antuna, o bueno, digamos, quizá no rechazo, pero sí vandalización, ¿no? Cuando se come esa banana de la obra Comedian de Catalán. Entonces, también estamos atendiendo un momento en el que, más allá de lo teóricamente perfecto, ¿no?, que hayamos podido describir, a veces otras dinámicas, que es esa, la del rechazo, la de la vandalización, por su impacto, ¿no?, por su capacidad sensacionalista, ¿no?, de llevar el discurso o de lo que se está hablando hacia temas mucho más polémicos, permite también que algunas obras y artistas sufran procesos de éxito, ¿no? como en este caso. Ahora, pero, me gustaría ir entrando digamos, profundizando en el tema de los roles, ¿no?, que los artistas han adoptado desde las vanguardias hasta hoy, ¿no? Y voy a tratar de ilustrar estos paradigmas que vienen asociados a la figura del artista visual, para tratar de ir viendo cómo eso, ¿no?, se ha traducido en una profesionalización del rol. Y es que aquí os traigo a Salvador Dalí, que va a ir engranando el discurso, pues porque más allá de que era un ególatra, fue un genio, como vamos a ver, un genio que aún hoy día está vigente. Y no hablo tanto de su obra, que puede gustar o menos gustar, sino en cuanto a su rol como artista, que continúa completamente vigente a día de hoy, y que sigue, y que seguramente os podrá inspirar aún cuando estemos hablando de momentos y tecnologías que no estaban a la disposición de Salvador Dalí. Y es que, aunque él lo relacionemos con el surrealismo y con, digamos, las últimas vanguardias, esta es una obra del 1929, uno de los temas que más le interesan a Dalí, digamos, esta fascinación por la sexualidad, también como todo este mundo onírico, pues porque los surrealistas sobre todo beben de todas estas teorías del sueño y del inconsciente. Entonces, como también de los miedos, ¿no?, de las grandes perturbaciones. Por ejemplo, para Dalí era motivo de terror el tema de los escarabajos. Hay escarabajos, no, saltamontes, perdón, que es el que vemos aquí. No sé si lo podéis, es un poco difícil como de descifrar, pero encontramos el rostro de Dalí, que se apoya sobre su nariz de forma lateral, y abajo está ese saltamontes, que era un motivo perturbador para Dalí, parece ser. Esta es una obra que está conservada en el Reina Sofía. Y bueno, me permite hablar del artista en cuanto, antes de que se produjeran todas estas transformaciones, ¿no?, que quizá hoy tenemos mucho más vigentes, pero que aún muchas de ellas perviven. Y es que Dalí, no sé si alguno de vosotros, probablemente alguno ya lo sepa, ¿no?, pero Dalí llega a París como un joven estudiante de arte, o quizá ya habiendo terminado la academia, y llega a ese París de Montmartre, donde se encuentra con toda esta comunidad de artistas
cada quien más extravagante. Y para entonces Dalí no tenía la imagen que le atribuimos hoy, ¿no? Es decir, era un chico de la alta burguesía catalana, muy conservador, y para él se hace evidente que si quiere tener un lugar entre esta comunidad de artistas bohemios, debe construirse su figura pública. Y como lo sabemos, lo hace. Y lo hace muy bien. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de la presentación de hoy. Este, no sé si lo reconocéis, es Jeff Koons, que ya no podemos hablar de él como el artista bohemio, pues porque efectivamente la idea del artista bohemio, aunque a un cierto interés genera, no es el artista más favorecido hoy, ¿no? Es decir, la idea de la bohemia está más relacionada con la modernidad y las vanguardias, ¿no? Mientras que hoy el paradigma es más profesional, más hijo del capitalismo brutal que vivimos, ¿no? Y como ejemplo, mirarte este Jeff Koons en su estudio, donde aparecen que 1, 2, 3, 4, 5 asistentes elaborando las obras que él después firma y comercializa, ¿no? Y si hay un exponente de esa idea del artista profesional y más allá de eso, bien remunerado, pues porque Jeff Koons es el artista vivo más rico. La gente espera durante años, se ponen en listas de espera, bueno, la gente, algunos se ponen en listas de espera, firman contratos para adquirir obra que aún no han visto y no saben de qué se tratará, pues porque se ha convertido en el niño deseado de toda una generación de coleccionistas, ¿no? A los que les gusta sobre todo el kitsch. Pero lo interesante de Jeff Koons, más allá de que ha elaborado como rol del profesional del arte, son sus inicios. Y es que Jeff Koons salta a la fama con este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes donde se autorretrata él mismo junto con entonces su esposa, que era la pornostar Cicciolina, italiana, y se retratan en acciones completamente, o sea, que él en principio establece como artísticas en la medida en la que retratan algunas poses de la historia del arte, pero que sobre todo son pornográficas, ¿no? Y eso es lo que le interesó a Jeff Koons en ese momento, era provocar no solamente, digamos, los tabús de la sociedad en la que vivía, cuestionar dónde estaban los límites del arte y dónde empezaba la pornografía y mientras tanto ejemplificar su propio reality show y ganarse el reconocimiento de sus coetáneos, porque no creo que nadie haya visto una imagen como esta y le haya pasado desapercibida. A mí me encanta como el asistente, como el vigilante de sala, ¿no? Aparece ahí absolutamente, pues bueno, haciendo su labor en esta imagen tan perturbadora. Esta es una imagen reciente de una exposición retrospectiva en el Whitney. Él es famoso sobre todo por estas otras obras, más allá de sus inicios, de los que quiero recuperar también una anécdota, y es que él, cuando es aún un estudiante, se entera de que Dalí está en un hotel concreto, no sabes, no sé cuál sería, pero conociendo el hotel donde está alojado, lo llama a la habitación y conversa con él, ¿no? Preguntándole pues eso, sobre la profesión de ser artista, y es que él estaba fascinado en la figura de Dalí y probablemente haya llevado la labor de profesionalización del artista un paso más allá, ¿no? Digamos que si Dalí es el artista o el paradigma del artista bohemio que empieza a interesarse por los medios de comunicación y empieza a utilizarlos para su propio beneficio, Jeff Koons es el artista
que más allá del espectáculo que pueda generar, ya estamos entrando como en otro terreno más sensacionalista, ¿no? Más polémico y sobre todo más remunerado, con millones de dólares en mente. Y es que es el artista vivo que ha vendido, que hizo historia en el 2019 al vender esta escultura Rabbit. Es una edición de 3 conejos en acero inoxidable y que fue vendida por 91 millones de dólares, convirtiéndolo en el artista vivo, en la obra más cara de un artista vivo, ¿no? Hay una cuestión interesante en relación a Dalí, que es que en esta creación de su propia figura, él establece esos bigotes, ¿no? que se volvieron históricos como un elemento de reconocimiento y que es algo que otros artistas y especialmente Frida Kahlo, ¿no? Supo entender y lo tradujo en esa uniceja. Esa es una relación de algunos retratos, uno de los retratos más repetidos y que ha generado, digamos, esa mayor reconocimiento en la sociedad es el del Che Guevara, pero Frida Kahlo bien le hace competencia, ¿no? Aquí incluyo también a Marilyn Monroe y un caso reciente que es interesante, que es que cuando Obama se presentó a las elecciones en Estados Unidos, escogió a un artista grafitero, Charlie Ed, no recuerdo el nombre, Ed Charlie o algo así, Farley. No, tengo que buscarlo. Creo que es Ed Farley, para que le realizara su retrato. Y esa imagen de Obama, muchos la tenéis presente, se volvió icónica, ¿no? Pues porque son estos retratos que aparecen creando la iconografía de un personaje repitiéndose infinitamente, ¿no? Y en eso fue particularmente hábil Frida Kahlo, que en vida generó su propio mito, ¿no? Generó su propia imagen, que ha sido, como bien describe Valeria Luiselli, reproducida hasta lo infinito e inimaginable, ¿no? Es decir, encontramos a la Frida que ha sido convertida en símbolo del feminismo, la discapacitada por la cual todos debían tener un sentimiento de compadecimiento, ¿no? Pero sin olvidar tampoco cómo funciona bien con la idea del género fluido y cuánto chic también se demostró, ¿no? Con su propia manera de entender la moda. Y esa uniceja que ha sido reproducida infinitamente y que es un ejemplo de cómo se ha llevado a la explotación comercial global sin igual, ¿no? Porque todos han encontrado un motivo de solidaridad y de apropiación en su historia. Pero su pintura como tal era una pintura que a sus coetáneos no gustaba, pues porque consideraban de mal gusto el tema autobiográfico que ella elaboraba en muchas de sus pinturas, que tenía que ver con su enfermedad, ¿no? Con esas lesiones de espalda que la dejaban postrada por tiempos infinitos en su cama, ¿no? Entonces, es un hecho, ¿no? que en vida no contó con gran reconocimiento, mientras que contrariamente su esposo, Diego Rivera, era el gran artista del momento, ¿no? Un Diego Rivera que trataba otros temas, que trataba temas políticos, que es reconocido por todo el tema de los muralistas mexicanos y que gozó en vida de un gran éxito. Sin embargo, la figura, la que genera toda una serie de atracción hacia su manera de ser y de vivir,
es ella, es Frida, ¿no? Y aquí viene retratada en Nueva York por un fotógrafo que fue también su amante, con estos trajes tradicionales que se convirtieron en una manera, en un icono, ¿no? de su persona, y es que le gustaba no ceder a los, digamos, a los dictámenes de la moda y a los ideales de belleza que venían que venía instaurando Hollywood, ¿no? sino que creó su propia figura pública más allá, digamos, de los dictámenes de su época. Y revistas como Vogue, ¿no? Supieron reconocer ese estar adelante de su época y ha llegado a ser portada de la revista. Esta, pero es una portada reciente del 2012, porque el mito de Frida se genera después de su muerte. Ella solamente puso todos los elementos para que eso pudiera ser posible. Aquí os traigo unas portadas de Vogue de Salvador Dalí, porque él sí que tuvo una relación profesional con la revista, fue durante varios años editor artístico de la misma, y estas son algunas de las portadas que realizó para la revista de moda, entonces y ahora también, ¿no? Y es interesante como para Dalí no solamente entiende rápidamente esa fórmula de únete, ¿no? O sea, esa fórmula de asóciate y vencerás, ¿no? Esa fórmula de haz alianzas más allá de tu propio área de trabajo y llévalas más allá, introduciéndote en otros ámbitos económicos más allá de los tuyos, ¿no? Esta es justamente una gráfica con la que quiero enseñaros cómo se ha vivido este proceso, digamos, de encumbración de Frida Kahlo. Estas son unas tendencias de Google Trends. Cada quien puede hacer esto. Pones las fechas, los términos que quieres comparar y te los enseña. Y justamente aquí vemos cómo, a pesar de que Diego Rivera fuera y sigue siendo uno de los grandes artistas mexicanos, inclusive inclusive a día de hoy, ¿no? Pues la fama de su esposa lo ha superado, ¿no? Frida Kahlo, que tuvo su primera exposición en México al final de sus días. Llegó en su cama postrada a la inauguración de su exposición, pues pocos días o semanas antes de morir. Y sin embargo, hoy mundialmente es más conocida que su marido. Pero no solamente a nivel mundial, sino que también en México, a pesar de que Diego Rivera pueda ser como uno de los artistas patrios más importantes, también se ha empezado a ver en los últimos decenios esa misma tendencia, ¿no? Que ya no solamente, al principio quizás estaba un poco debatido, pero hoy en día la fama de Frida en México también supera la de su marido, ¿no? Algo completamente insospechado, improbable en su momento de vida. Aquí, en cambio, os traigo a la comparativa con Jeff Koons, pues porque Jeff Koons puede ser quizá el artista más importante o más famoso del ámbito artístico a día de hoy, pero es solamente conocido por el mundo del arte. Mientras que Frida Kahlo, como podéis ver, tiene una repercusión que va más allá de los amantes del arte. Y es que es popularmente conocida, es decir, también por gente que no sabe qué tipo de pintura hacía, ¿no? Pero sabe exactamente quién es Frida Kahlo, pues porque esa iconografía asociada a la persona ha ayudado a darle difusión más allá del ámbito artístico, que es algo de lo que no goza Jeff Koons, a pesar de ser eso, el artista vivo mejor pagado.
Y hay algo muy importante que ha ayudado a que eso suceda, y es que Frida Kahlo, cuando murió, estableció que a la muerte de su marido, 15 años después de la muerte de su marido, iba a ser el momento justo para abrir toda una serie de baúles conteniendo documentación sobre su vida, sobre su obra, etcétera, correspondencia, bla, 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 que había repartido por toda la casa. Eso no ocurrió a los 15 años de la muerte de Rivera, pues porque los que eran las personas, digamos, encargadas del legado de Frida Kahlo consideraron que aún no era lo suficientemente Frida Kahlo para destapar todos estos materiales, es decir, decidieron esperar un poco más, que la figura de Frida Kahlo ganara más autoridad, ¿no? Y entonces abrieron toda esa serie de documentaciones que solamente favorecieron aún más la creación de este mito, ¿no? En torno a su persona, y es por eso que hoy en día la podemos relacionar con todas estas teorías totalmente contemporáneas que tienen que ver con la sexualidad, con el feminismo, etcétera, ¿no? Y esa fue la genialidad de Frida Kahlo, entender que tenía que cuidar de su imagen más allá de su tiempo en vida. Esta es otra comparación donde introduzco también a Picasso, que es uno de los artistas más populares, y que a principios de 2004, cuando podemos establecer, es el principio de cuando puedes mirar comparativas en Google Trends, era sin lugar a dudas el artista más conocido y que ha sufrido como esa pérdida de reputación, ¿no? Y que hoy en día aparece igualado a la figura de Frida Kahlo, cuando estamos hablando del artista que en vida gozó de la mayor fama posible para un artista, ¿no? También su prolífica producción lo favoreció, y es que hay Picassos infinitos. Pero a veces no tiene tanto que ver con la propia labor en vida y digamos todos estos elementos biográficos o de atención a la imagen pública que se destila, sino que a veces productos culturales pueden tener un impacto insospechado en la popularidad de algunos artistas. Y es que aquí he introducido a Van Gogh, que es un artista, pues como sabéis, que no tiene nada que ver con estos otros tres contemporáneos. Y lo he introducido para que veáis el impacto que poco más allá de 2004, lo veis, tuvo en la búsqueda en Google de información asociada a su persona, y que está relacionada con esta película publicada en 2000, o sea, que se presentó en 2005 y que es una película sobre o sea, es autobiográfica, y se convirtió en un completo blockbuster que, imaginaos la diferencia, ¿no?, que generó en cuanto al interés que despertó su persona. Increíble. Aquí es como que hago una comparativa entre todos, eso lo podéis seguir viendo después. Y más recientemente os traigo esta otra propuesta, que es algo como que hoy en día se está volviendo muy popular. Yo detesto, no me gusta, pero hay que empezar a pensar que este tipo de productos culturales también tienen su público, y que muchas veces, pues porque estamos completamente moviéndonos siempre en nuestro mismo círculo de amantes del arte, despreciamos, digamos, sin darle un poco más de atención. Y es que este tipo de exposiciones que mezclan imágenes, esta experiencia inmersiva, ¿no? Esta es una empresa de Montreal que ha realizado este tipo de exposiciones, no solamente con Van Gogh, sino también este tipo de artistas son perfectos para ellos, tipo Picasso también lo ha hecho, y ahora están presentando justamente una sobre Frida Kahlo. O sea, esos artistas que mueven a la población a ver este tipo de exposiciones, y que es
que es gente que quizá nunca iría a un museo, ¿sabes? Porque no le llama la atención y que mientras tanto sí que le apetece ir a estos sitios, ¿sabes? Donde tienes estas experiencias un poco de mezcla de todo, ¿no? Pues porque ponen música, tienes como toda esta parte así de la luz reflejándose, esta experiencia inmersiva un poco, porque para mí es kitsch poco acertada con el tipo de obra, ¿no? Pues porque de alguna manera, o sea, no estás experimentando la obra como en su momento fue creada, ¿no? Sino que es como eso, como un pastiche, en donde llevan la experiencia artística a otro tipo de presentación, pues eso, espectacular para atraer el interés de gente que inicialmente no está familiarizada con el mundo del arte, o sea, con el arte, y que sin embargo le apetece tener este tipo de experiencias estéticas, ¿no? Y que es algo que os dejo ahí para que reflexionéis, pues porque una entrada a esta exposición cuesta más que la entrada a cualquier museo y la gente lo paga, ¿sabes? Es decir, la gente paga más de $30 para ir a ver esta exposición y quizá tiene un Van Gogh en su museo local, pero, ¿sabes? Prefiere ir aquí. Continuando con estos paradigmas o etiquetas de artistas que hoy en día tienen su éxito pues bueno, en esta presentación, vamos a continuar con la del outsider, ¿no? Esta es una artista que se llama Judith Scott, es una artista con síndrome de Down, bueno, falleció ya, que realizaba este tipo de obras, ¿no? Estos tipos de nidos, aquí se ve mejor en realidad, con tela, y que era una artista autodidacta que durante muchos años fue ingresada en un centro para personas, digamos, con discapacidades, pues porque su familia no se quería hacer cargo de ella, y cuando su hermana, que es la que aparece aquí en la foto, es mayor de edad y se hace cargo de ella, ¿sabes? Sacándola del centro, empieza a favorecer que vaya a un centro de arte local, ¿no? Para que haga arte de una manera mucho más, o sea, terapéutica, ¿no? Como esta idea del arte terapia, ¿no? Que también está muy presente hoy. Y para Scott significó una manera de expresión, pero que ganó reconocimiento internacional y que llegó a ser encubrada en la Bienal Venecia de 2017, ¿no? Donde sus obras fueron presentadas. Esta idea del artista outsider, que al final logra cierto reconocimiento, que logra un reconocimiento completo por el mundo del arte, no es algo tan poco frecuente y encontramos muchos casos, algunos más asociados a la idea trágica, o sea, le gusta mucho asociar esta categoría del outsider con la tragedia, y este es otro ejemplo en el que ocurre, es Yayoi Kusama, que hoy conocéis por este tipo de pinturas, ¿no? Esta es ella, también con su icónica cabellera roja, pero que en el 66 realiza esta performance en los jardines de la Bienale cuando no la invitan a participar, y entonces, pues, digamos, en una de esas performances autogeneradas, ¿no? Que hoy producen tanta animadversión, ¿no? Pues, pues porque son mal vistas, realiza esta intervención que gana cierto interés y viene a ser recuperada y reproducida en su obra de maneras diferentes. Y es que desde los 10 años Yayoi ha sufrido visiones en las que tiene experiencias visuales parecidas a lo que hoy podemos entender cuando decimos lo de que alguien que ve la aura o que ve cosas extradimensionales, ¿no? Entonces, para ella, su realidad es muy parecida a la que reproducen estas Infinity Room, donde son todos puntos de luz
y al parecer esta ha sido su manera de compartir con su público la manera en la que ella ve el mundo, ¿no? Cuando tiene estas visiones, y de una manera compulsiva lo reproduce en sus pinturas, ¿no? Este puntillismo llevado a todo, ¿no? Y que contrariamente a lo que uno pensaría de una artista de éxito, ¿no? Como Yayoi Kusama, en la vida personal es una persona que ha llevado ese sufrimiento, o sea, que ese sufrimiento la ha llevado a autointernarse en clínicas para la salud mental, y vive en una de ellas desde los años 70. Loquísimo eso, ¿eh? Pero eso no le ha impedido, pues, elaborar este tipo de colaboraciones con las grandes marcas de la alta costura, como Louis Vuitton, ¿no? Que en el 2012 presentaba esta colección de bolsos inspirada en la obra de Yayoi Kusama, para la cual contó con la colaboración de la misma, y que llevó a sus boutiques. Este tipo digamos, de intersecciones las veremos más allá en la asignatura. Le dedicaremos toda una sesión. Entonces, esta idea del outside art, que este es un hashtag que goza de muchísima popularidad en las redes, basta con que hagáis una búsqueda así en Instagram, es una etiqueta, ¿no? que viene a englobar un montón de conceptos, inclusive contrarios dentro de, o sea, contradictorios en sí mismo, ¿no? Pero que cuando preguntamos sobre eso, que es un outsider en el mundo del arte hoy, la idea inicial que podíamos contar, ¿no? Más relacionada con el art brut, con un dubuffet, ¿no? de artistas hay autodidactas que no son profesionales, que crean este arte radical, este arte expresión de lo más intrínseco de la naturaleza humana, este arte que no ha sido influenciado, pues, por la academia o la historia, ¿no? Que en otro tipo de descripciones. Estas son como términos o maneras que han utilizado personas para describir qué es el arte outsider cuando se les ha preguntado, ¿no? Y que aquí he recopilado. Y que hablan del arte outsider como algo inconformista, algo idiosincrásico de la persona, ¿no? Y que sobre todo es algo fuera del mainstream. Pues la verdad es que no lo es. Es decir, el outsider art goza hoy en día de una gran popularidad. Hay ferias de arte dedicadas exclusivamente al arte outsider, y ha llegado a producirse esa, digamos, extraña fascinación por algunos artistas que no logran ser incluidos en los circuitos del arte digamos, más establecidos, y que tratan de venderse como artistas outsider, como una manera de decir fuera del mainstream, ¿no? Pero es que el arte outsider o de artistas outsiders, ¿no? es una etiqueta que es temporal, porque muchos de estos artistas acaban siendo devorados por la industria. Esta es Carmen Herrera, que realizó una obra congruente toda su vida, y no fue hasta que contó con más de 90 años que le dedicaron una exposición. Ella vivía en Nueva York, ya falleció, más allá de los 100 años, y logra su representación con la galería, o sea, con una de las galerías más deseadas, la Leeson, en Londres, con más de 90 años. Y empieza a vende su primera obra de arte a los 90 y tantos años. Y aquí os haréis otras preguntas, y probablemente sí, todo el mundo esté pensando, bueno, ¿cómo puede ser eso posible? Porque, bueno, este es un ejemplo perfecto para ponerlo sobre la mesa. Un artista muerto es más fácil de vender. Un artista que ya cuenta con toda su producción, o casi toda su producción elaborada,
y donde tú puedes ver, además, Carmen Herrera en eso tenía, digamos, toda la buena crítica que puede tener una persona que ha sido congruente con su obra, que ha realizado su propia exploración. Es eso, es una obra que se sustenta sobre sí misma, que es congruente, que demuestra la búsqueda de una persona en relación, pues eso, a la geometría abstracta, en este caso de Carmen Herrera. Pero nos pone sobre la mesa lo que ocurre hoy en día en muchas de las galerías, que cuando tú ves la misma Leeson, tú ves los artistas que representa y la mayoría son artistas fallecidos, y gestionan el legado de estos artistas, y es perfecto para ellos, pues porque es más fácil generar mito, generar oportunidades cuando no tienes que lidiar con el artista, ¿no? Es decir, los herederos siempre suelen tener mucho más, suelen estar mucho más abiertos a la explotación comercial de la obra de los legados que les han sido encomendados, pues porque saben que para estar presente tienes que seguir estando vigente, para seguir estando vigente tienes que estar en el mercado, y ¿quién te va a favorecer mejor que una galería con su representación, el que pueda seguir estando presente en muestras, ¿sabes? Así que esta categoría o esta etiqueta del outsider art nos pone sobre la mesa otras complejidades que existen en nuestro escenario, ¿no? Y aquí os traigo otros dos nombres venezolanos que los venezolanos de la clase van a reconocer fácilmente, y que es Shero y es Alfredo Cortina. Shero, además, que contamos con Pamela, que trabaja en la galería que lo representa. O sea, que ella nos puede contar mejor, pero ha sido recientemente, fue incluido en la última Bienal de Venecia. Shero, para los españoles que probablemente no conozcan su obra, es un artista Yanomami que vive en su comunidad original en medio del Amazonas. Eso genera toda una narrativa que más allá de que la obra de Shero sea muy interesante, a mí me encanta personalmente, y que trata temas que hoy en día pues tienen mucha vigencia, ¿no? Como el tema de la sostenibilidad, de vivir, digamos, en sostenibilidad, en equilibrio con el entorno, ¿no? Es perfecto presentar a un artista como Shero en el contexto de estas muestras que están teniendo lugar ahora, que son un poco más, que son mucho más sensibles a todas las problemáticas de cambio climático, que hace unos años no interesaban a nadie y que después de la pandemia se han vuelto digamos, una de las temáticas más importantes para afrontar en la vida pública y también artística de los países, ¿no? Y por el otro lado está Alfredo Cortina, que es un fotógrafo que ganó el reconocimiento internacional cuando el curador venezolano Luis Pérez Oramas lo incluyó en su Bienal de Sao Paulo, y que antes nadie conocía, y que después de eso creó, ¿no? Luis Pérez Oramas de alguna manera creó al artista, pues porque ya para entonces había fallecido, y recuperó su archivo y lo dio a conocer. Entonces, de alguna manera, ahí ¿quién crea el artista? ¿Lo crea el curador o lo crea o ya estaba creado? Y Alfredo Cortina sí dejó todo un legado, pero había caído en la completa olvido, ¿no? Hasta que Luis Pérez Oramas se interesó por él. Volviendo a Salvador Dalí, pues porque es el que nos permite hilvanar todos estos elementos, ¿no? Aquí os traigo una de las portadas que en vida le dedicaron los medios de su época. Este es un medio alemán que en el 59 le dedica esta portada completamente absurda, donde aparece caracterizado como la Mona Lisa, pero con el dinero en las manos, ¿no? Quizá ya le criticaban un poco que ese punto, digamos, como esa preocupación por hacer dinero de su obra, ¿no? Lo que es cierto es que
Dalí desde muy corta edad, cuando cuenta con 15 años, crea su propio diario, y porque entiende bueno, que es un terreno que tiene que explorar, ¿no? El de los medios de comunicación, que es el que le permite extender su visión, ¿no? Esa visión que tiene él del mundo y que quiere llevar a todos los terrenos. Los medios de comunicación se convierten en una caja de resonancia de todas las ideas que él quiere transmitir, y desde muy corta edad, en sus primeros pinitos, él siempre tiene presente eso, ¿no? Que es un elemento que digamos, lo emparenta con otro artista mundialmente conocido como Andy Warhol, que también incluye todo el discurso de los medios de comunicación en su obra, y esta es una obra de los años 60 en la que realiza esta serie de serigrafías tomando fotografías de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como sabéis, al reproducirse en serie y en blanco y negro, llevaban estas imágenes de sucesos a una gran, ¿cómo se dice? A un gran contraste, ¿no? Blanco y negro, para que la foto pudiera ser fácilmente reconocible. Y eso es lo que él recupera en su obra, o que quiere de alguna manera imitar del tema de los medios de comunicación, esa posibilidad de volver una imagen en serie, ¿no? No solamente por el tipo de técnica que utiliza, que es la serigrafía, sino también porque se apropia de este tipo de imágenes, ¿no? Que toma directamente de la prensa contemporánea para convertirlas en el tema de sus obras, con este efecto disturbante que tienen estos colores vivos, este naranja, a veces utiliza rosas, que son colores como vivos, que invitan a la positividad, ¿no? Y que contrasta con el tema que está presentando, que es la muerte por accidente de 5 personas que aparecen además retratadas ahí. Y esto para introducirnos en el artista total, que sin lugar a dudas podría ser Andy Warhol, porque como veremos, bueno, pasemos esta era la foto de la exposición de la que hablamos en la sesión anterior, ¿no? Donde él presenta estas cajas brillo, que son exactamente iguales que las cajas brillo originales de jabón detergente. Y que como en este caso Dalí comprendió perfectamente que el mundo de la publicidad, el mundo de los medios de comunicación, era donde en los que había que apoyarse para llevar adelante el arte de su época, ¿no? Este es un vídeo de Andy Warhol, voy a ponerlo. Ay, bueno, no importa, porque realmente los vídeos de Andy Warhol, si tienen algo de importante, es que son todos muy aburridos. Entonces, básicamente en este vídeo lo único que aparece es Andy Warhol comiéndose esta hamburguesa del McDonald's. Lo interesante es que es un vídeo de los años 60 y que Burger King recuperó, convirtiéndolo en publicidad de su marca. Perdón, entonces no era una hamburguesa del McDonald's, era una hamburguesa de Burger King, si no, no tendría sentido. Sino que Burger King la recuperó para su propia publicidad, pasándola en uno de los eventos por excelencia, donde la gente paga más por razón de la publicidad, que es en la Super Bowl, ¿no? En 2019, creando además esta hashtag de Eat Like Andy, y que Andy Warhol tuvo en su propia manera de entender el arte y de elaborar su propia obra, tuvo muy presente, pero quien realmente explotó, a diferencia de Warhol, que ha sido explotado después con este fin, pero quien realmente explotó esta oportunidad de la publicidad como tal, fue Salvador Dalí, que elaboró diferentes campañas para chocolates Lambin en este caso, pero también otras campañas para Alka-Seltzer. O para Alka-Seltzer o para Osborne. Aquí podéis ver después el resto de vídeos. Siempre él poniéndose como protagonista de
de la cosa, ¿no? Pues porque era, en este sentido tenía claro que no era solamente su visión la que tenía que promocionar, sino también su figura, y que digamos, esta diferencia entre la persona y es difícil de hacer, ¿no? La diferencia entre la persona y el artista. Es lo mismo en Dalí, como lo es también en Andy Warhol, como vamos a ver aquí. En el caso, en este caso es un programa de televisión que generó Andy Warhol, y que quiero simplemente poneros aquí para que veáis cómo hablaba. And tonight on the show we have model Carol Alt and the hockey star Ron Greshner. She's so beautiful and they got engaged. And we have Senator Daniel Patrick Moynihan. And he came down here for lunch. And we have the rock and roll band Duran Duran. And they wear more makeup than you do, Mara. And we have Andy Warhol, al que siempre se le criticó que estuviera obsesionado con la fama, ¿no? Se hacía siempre ver y asociar con figuras, digamos, de fama internacional, como vimos la otra vez con John Lennon, ¿no? Y que cuando hablaba en los medios de comunicación o hablaba, en general no había distinción entre esa manera de hacer, tenía esta actitud como lacónica, completamente superficial y banal, ¿no? de atender las cosas, que es lo que ha trascendido sobre el personaje, y es que la lectura que se hace de Warhol sobre todo es una lectura superficial, asociada como a la banalidad que genera todo este tipo de consumo, ¿no? de nuestra época, y se habla de él como algo plano, sin capas de significado, como muchas veces ocurre con el pop art, ¿no? Y bueno, esta ha sido una lectura que se ha hecho de él y que ha durado durante mucho tiempo, pero que probablemente no sea la más justa. Y es que si uno atiende a sus entrevistas, él siempre, o sea, hay una entrevista en la que explica que lleva 20 años comiendo siempre lo mismo, ¿no? Que son las sopas Campbell, que le han hecho también famosos, ¿no? Esta idea de la repetición, del aburrimiento, que también está presente en su obra, ¿no? O sea, no sé si quizá era uno de esos que aparecía antes. Sí, que él, o sea, tiene vídeos, algunos de los vídeos de Warhol, que son experimentales, pero son también completamente aburridos, porque o sea, se dedica a filmar a una persona durmiendo, a una persona comiendo, a una persona, hasta creo que tiene un vídeo de 2 personas besándose, pero no puede ser algo más aburrido, ¿sabes? Es decir, le falta vida a la obra de Warhol, porque tiene como esta tendencia de repetición que de alguna manera provoca la extinción mental, y que es una repetición que presenta en toda su obra, pero al ver esa relación entre su obra y su persona, uno se da cuenta que al final lo que está llevando a la vida con su propia figura pública es la repetición nuevamente de los temas y de la manera que hace arte, ¿no? O sea, es siempre lo mismo, es la idea de la repetición, de la banalización, pero después cuando uno atiende a algunos temas que fueron, bueno, algunos temas que utilizó para sus obras, ¿no? Especialmente estos retratos, ¿no? O sea, son algunos de los más conocidos de Warhol, los retratos que dedicó Alice Taylor, Marilyn Monroe y Jackie Kennedy, o esta serie de desastres, o esta serie también de las sillas eléctricas. Son temas que no son complacientes y que no encajan con esa descripción que se ha hecho del artista. Y es que es ahí donde tenemos que ir a buscar quién es Andy Warhol. Andy Warhol, de alguna manera, lo que hizo fue entender lo que producían los medios de comunicación, esa exposición continua a imágenes atroces, a esa multitud de elementos que nos, o sea, que distorsionan, o que en su repetición distorsionan el elemento
desagradable que producen, pues porque aunque se trata de una silla eléctrica, cuando te encuentras súper expuesto a la misma tragedia, acabas como anulándola, ¿sabes? Es parte del inconsciente humano. Pero justamente en estos temas es que encontramos al verdadero Warhol, que lo que hace es ponernos, o sea, enfrentarnos a ese efecto perturbador que tienen los medios de comunicación y la publicidad en su repetición excesiva, que es esa paralización, ¿no? de lo perturbador. Porque al final estas son mujeres que también tuvieron grandes tragedias y que vienen consideradas como iconos de la América, pero también representan sus grandes heridas, ¿no? Y ahí es donde hay que buscar a Warhol y el componente crítico que llevó a cabo en su obra más allá de la manera en la que se presentó, ¿no? Pues porque aquí sí es donde tú no puedes ver la diferencia entre la persona y el artista, ¿no? Aquí os traigo a Ai Weiwei, que es por su parte como el representante el representante lo digo yo, esta ha sido una manera de etiquetar a algunos artistas para daros una visión general de las prácticas, de los paradigmas que encontramos hoy, ¿no? Entre los artistas, que es este artista chino, que es muy crítico con el gobierno de su país, ha sido disidente y ha estado encerrado domiciliariamente durante muchos años. Creo que ahora se encuentra exiliado en Portugal, si no me equivoco. Y que, bueno, que ha llevado toda esa disidencia a su obra, ¿no? Y aquí la vemos en esta instalación en las turbinas de la Tate de Londres, que es una de las obras más conocidas, donde toda la superficie está cubierta de estas pipas que veis aquí. Lo interesante de esta obra es que incluye diferentes niveles de lectura, y eso es lo más interesante que puede ofrecer una obra de arte hoy en día, esos niveles de lectura más allá de la experiencia estética que le pueda presentar, que una persona pueda disfrutarse al estar rodeado de estas pipas, ¿no? Y tumbarse en el suelo, como vemos ahí alguna gente, y esa experiencia de caminar encima, ¿no? Más allá de esa parte experiencial, aquí hay un discurso político, pues porque que es al final el que este artista representa y en su obra, y que además es eso, como activista y disidente del régimen político, también lleva con consecuencias a su vida personal, ¿no? Y es que estas pipas fueron elaboradas por artesanos chinos. Están realizadas en porcelana, no son pipas reales, están realizadas en porcelana, que es una de las artes decorativas más preciadas de China en su historia, con una larga historia desde el año 1000, y que adicionalmente, digamos, a poner sobre la mesa el elemento, ¿no? de una China artesanal respecto a la idea de la China que tenemos hoy en día, ¿no? Que es esa China de producción masiva de objetos made in China de pésima calidad. Hay también la parte humana de que en los momentos de mayor dificultad económica muchos chinos pudieron sobrevivir gracias a comer pipas. O sea, en los momentos de mayor dificultad, de mayor hambruna, las pipas estuvieron, digamos, ahí en la mesa de miles de chinos que pasaban por dificultades. Y ese es el interés, ¿no? Que generan este tipo de obras, donde hay esas diferentes lecturas, además de aproximaciones para el público. Lo divertido de o lo anecdótico de esta pieza es que al poco de inaugurar entendieron que el tránsito de la gente encima de las pipas producía un polvo, ¿no? O sea, las pipas iban dejando un polvo que era tóxico, y lamentablemente tuvieron que cerrar, acordonar la instalación, y no pudo ser más
experimentada por razones de salud, que son algunos de los problemas que pueden encontrar después de las obras, ¿no? Esta es una de las fotos icónicas de Ai Weiwei y su manera de cuestionar el régimen de ese país. Estas son unas máscaras que elaboró cuando al principio de la pandemia, las hizo a favor de una ONG, y aunque se vendieron a precios económicos, no recuerdo cuál era el precio de partida, no me acuerdo si eran 150 euros o algo, bueno, 150 dólares, después se vendían en eBay por no menos de 1.500 dólares. Una anécdota. Vamos a hablar de ella en otra ocasión. Para llegar ya al final de la presentación, porque además a partir de ahora ya me estoy excediendo el tema, pero me queda poco, así que si los que podáis continuar, continuad, los que necesitéis salir de la sesión, nos vemos el próximo martes, y si queréis tenéis los minutos finales en grabación, pero yo voy a terminar así nos dejo con esta presentación, digamos, con los últimos minutos faltantes. Aquí, ya para terminar, pues vamos a hablar de la relación de Salvador Dalí con las narrativas, y este es un corto que podéis encontrar online. Os pongo solamente un poco para que... Se me cortó un poquito Ay, amo ese video. Amo ese video. Es precioso. Lo máximo. Lo amo. Este es un cortometraje en el que Salvador Dalí estuvo trabajando en los años 40 junto a Walt Disney, ¿no? Que significaba, pues eso, si hay una industria del entretenimiento por excelencia, esa es la que nos ofrece Walt Disney, ¿no? Y eso lo entendió también Salvador Dalí en esa voluntad de conquistar otros terrenos, ¿no? De colaborar con otras marcas, siempre para extender su visión, ¿no? Que es siempre lo que fue muy hábil. Es muy lindo, podéis verlo. El cortometraje se dejó a medias y no fue hasta los años 2000 que fue retomado por los herederos de Walt Disney, que con todo el material que encontraron pudieron realmente ser fidedignos, pues, a la visión de Salvador Dalí, a pesar de eso que nunca la terminó en vida. Faltaba realmente, o sea, era un trabajo de producción el que era necesario, pero los materiales estaban ahí, ¿no? Y los llevaron a buen puerto. Eso en los años 2000, lo podéis terminar de ver. Os dejaré la presentación, como os dije, y hilvanándolo aquí con el artista de nuestros días, Banksy, que en esta imagen perturbadora, ¿no? donde retoma a la niña de Napalm, ¿no? la fotografía icónica de las atrocidades de la guerra, ¿no? En concreto de la guerra de Vietnam, ¿no? Donde aparece ella desnuda huyendo de su pueblo que ha sido atacado, y que Banksy incorpora en esta, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? En esta procesión, junto con con las industrias del entretenimiento y del consumo, ¿no? Representadas por Walt Disney y McDonald's, ¿no? Los dos estandartes de la cultura americana en el exterior. Y que es una imagen icónica de Banksy que también nos habla de su crítica, ¿no? a toda esta industria, a toda esta política exterior de los Estados Unidos, ¿no? y que de alguna manera lo enfrenta nos enfrenta o nos encara a esos peligros, ¿no? del capitalismo mundial, y en especial de cómo afecta desigualmente a los países según sus rentas, ¿no? y su relación con el orden mundial. En este graffiti, ¿no? Que no sé dónde se encuentra, sabéis que los grafitis de Banksy aparecen un poco por doquier, ¿no? Nadie ha sabido
poner nombre al artista que tiene este seudónimo y que más allá de que os pueda gustar su obra o que os sintáis simpatizantes de su manera de hacer, es un genio del marketing. Es decir, si hay alguien que es un genio del marketing en la escena artística, es él. Y nadie inicialmente lo pensaría, pues porque parece como que es crítico con toda esa industria, pero es un poco, actúa un poco como en la línea de Andy Warhol, ¿no? Cuando la crítica se convierte en una maniobra también, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Este es un documental que podéis encontrar en Netflix y que explica quién es Banksy. Y lo hace como el mejor de los copywriters, explicando, o sea, creando interés en torno a su figura y hablando de él sin que lo parezca. Porque el vídeo o el documental, falso documental, en realidad es obra de Banksy, pero hace que lo ruede otra persona que es este artista creado también por Banksy, que es este Mr. Brian Walsh o algo por el estilo, que al final genera toda esta expectación sobre su figura, pero lo que es divertido es que es eso, al final no hace más que hablar de él, ¿no? Es decir, esa manera de... lo más importante es que hablen de mí sin que, o sea, hablar de mí sin que parezca que estoy hablando de mí. Ese lema del marketing, Banksy lo borda. En otra línea de acciones, ¿no? Ha sido muy crítico siempre con la ocupación de Palestina y no solamente llevando sus grafitis al muro de Gaza, sino que en el 2017 creó este hotel que, como veis, está al frente del muro que separa Cisjordania de Israel. Y bueno, es un hotel funcionante, o sea, uno puede reservar su habitación de hotel acá y está generado con toda esta iconografía de la Inglaterra colonial y en una crítica, digamos, al origen digamos, aparte del origen del problema en la discusión política de este terreno, ¿no? Pero en esta línea digamos, del entretenimiento y del espectáculo, si hay una acción o sea, inimaginable, magnífica, es esta, cuando Banksy generó su propio parque de atracciones, elaborado con toda su iconografía, ¿no? Con toda su crítica, ¿no? Incorporando toda esta crítica, ¿no? Al estilo, o sea, en lugar de ir a Disneyland París, aquí vamos a Disneyland, donde vas a tener la más decepcionante de las experiencias, pues porque todo es, como veis, fallido, ¿no? Es demasiado divertido. Esta fue una acción que duró poco, no... Mientras que el hotel ha seguido en funcionamiento, esto fue una acción temporal que ya no puede visitarse. Pero veis, incluye toda la crítica a la llegada, digamos, al tratamiento de los inmigrantes en su llegada a Europa. Es una visión distópica de nuestros tiempos, ¿no? Que es algo que está muy presente en la obra de Banksy. Y no solamente Banksy es interesante en cuanto a la elaboración de estos productos artísticos que beben de todo este mundo del entretenimiento, del espectáculo,
digamos, del blockbuster también, ¿no? Sino que es particularmente hábil también, o ha sido particularmente hábil a la hora de poner su obra en el mercado y que gane valor, ¿sabes? Basándose pues en muchas cosas, no solamente en el valor, digamos, intrínseco de su obra, sino también pues en cómo todo ese anonimato genera expectación y en cómo muchas acciones que ha realizado han servido para disparar sus precios en el mercado, como veremos no hoy, sino en otra sesión donde hablaremos justamente de esa apreciación de la obra de Banksy en subastas particularmente. Y para terminar, os traigo pues siempre, bueno, terminamos como hemos empezado con Dalí, pues porque si hay alguien que entendió perfectamente que uno debe controlar su imagen y más allá de la figura pública, ¿no? que estableció para sí mismo, sino más allá de la muerte, es Dalí, ¿no? En ese teatro, museo, porque originalmente era un museo Dalí, que encontramos en Figueras, ¿no? Hay la posibilidad de visitarlo virtualmente, aquí tenéis el link si os queréis mover por el museo, pero aquí os traigo la imagen de la que es la sala central, bajo la cúpula que podéis ver allí en el lateral en la imagen exterior, ¿no? La gran cúpula que es el lugar donde está enterrado Salvador Dalí, que decidió en vida que quería ser enterrado en su museo, un museo que él cuidó, cuyo recorrido estableció, cuyas obras seleccionó en una experiencia total de lo que era la figura de Salvador Dalí, y que más allá de su legado artístico ha supuesto es el último de los deseos de un artista, que es el control de la narrativa de su propia obra, ¿no? Que es, digamos, a lo que puede aspirar hoy en día un artista, y que Dalí, en esta genial idea de crear su propio museo y enterrarse en él, cumplió, ¿no? Ahí como que bordó el final de un artista que en vida supo tener esa visión de cuidado de su imagen pública, que trasladó más allá de su tiempo en esta vida, y que gracias a este Museo Dalí hoy podemos entender y hablar de Dalí en los términos que él estableció y que no son los de otros, sino los que el mismo artista estableció, no el de los curadores, el de los museos que han podido exponer su obra, el de las exposiciones que le han dado a conocer, no, él estableció los términos en los que quería que se hablara de su obra y que encontramos en el Museo Dalí, y que hoy en día sigue reproduciendo la imagen que de él contamos de su obra, ¿no? Y con esto termino. ¿Cómo puedo? Quiero regresar a todos. Acá. Ay, ¿cómo hago? Aquí. Perdón. ¿Sí? Bueno, con esto terminado. Perdón por esos minutos extra. He continuado adelante porque me estaba dando cuenta que estaba un poco más atrasada, pero no ha sido suficiente para terminar puntual. Espero que no signifique mucho retraso en vuestras otras tareas del día. Y bueno, si queréis preguntarme algo, adelante. Y si quienes os tengáis que ir, nos vemos el próximo martes. Veo que por aquí habíais hecho algunos comentarios que yo no estoy atenta al chat, lo estoy viendo ahora, pues porque, si no, pierdo el hilo de lo que estoy hablando y al final repercute en vuestra propia interés, ¿no? Sí, sí, Curro González, lo decías, Mila Parodi, en relación al artista ¿no? A Oliver Jeffers.
Y yo creo que también hay otro artista en España que también recuerda un poco, no esta obra ilustrada de los cuentos infantiles, ¿no? Que no sé si lo dije, son cuentos suyos, o sea, él realiza el texto y realiza las ilustraciones, sino en estas obras que os enseñaba que podéis ver en Artsy, en la art del mercado del arte digital. A mí me recuerda también a la obra de un artista español que se llama Curro. ¿Cómo es? Hay un par de artistas que se parecen, que ya os voy a decir, porque se me están juntando los nombres, se me están confundiendo los nombres, pero a mí también me recuerda mucho al trabajo de ¿dónde estás? Unos Chabinet, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y el otro es Curro, no sé qué. No sé si alguno por aquí lo está diciendo. Y no sé si queréis preguntarme algo, aquí estoy. Si no... Pues a ver, yo creería, pues llegué un poco tarde porque estaba corriendo del trabajo a casa, pero pues estuve como a partir de cuando hablabas pues del triángulo sobre el sentido intrínseco, la fortuna crítica y repercusión mediática, ¿no? Y pues allí a partir empiezo a ver como todos estos artistas que estás mencionando y me parece curioso pues porque de alguna manera lo que representan es que cada uno como que se conoció a sí mismo y aprovechó de algún modo esa particularidad. Yo creo que cada ser humano es particular en sí, pero no todos se reconocen, ¿no? Y de alguna manera siento que cada uno como que ahondó en su particularidad y lo tomó como una oportunidad, ¿no? De alguna manera para conseguir lo que tanto ellos deseaban, que creería que pues dentro de mucho o poco también la fama es algo que buscaban en sí o es algo que los une. Tal vez para algunos era como lo principal y tal vez para otros podría ser secular, pero creo que todos de alguna manera van por ese camino. No sé, es mi percepción, Pat. Sí, es decir, yo creo que hoy en día es muy difícil que tú puedas ser un artista reconocido por tu trabajo sin ser famoso, ¿no? No digo que tengas que aspirar a ser famoso como lo planteaba Warhol, pero sí que es algo indisociable, ¿no? Es decir, para que tengas éxito en tu trabajo tienes que ser conocido. O sea, no hay otra manera de ponerlo y para eso necesitas entender cómo funciona el entramado de los medios de comunicación, de la propia o sea, de generar tu propia imagen pública y de taguearte, ¿no? Etiquetarte, hacerte tu propio branding para, poner en el mercado tu propio producto, ¿no? Que no es otro que tu obra, pero que si deseas o sea, si deseas arrancar un poco de la atención, del interés del público, pues lamentablemente es inevitable que debas atender, ¿no? Y algunos llegan a esas propuestas pues que parecen basadas en ser famosos, ¿no? Como Jeff Koons, como Warhol, y otros lo hacen de manera mucho más subliminal, ¿no? Como Banksy. Pero sí es Sí, sí, no, inevitable. no, pero estuvo genial, me encantó, me encantó. Qué bien. Bueno, chicos, pues si no hay más preguntas, si nadie quiere hacer más comentarios, que veo que ya habéis ido comentándolos por aquí, está bien eso que os haya, o sea, que tengáis como esa posibilidad de chatear también mientras yo voy dando la clase. Siempre que queráis hacer alguna aportación, que son bienvenidas, simplemente quitaros el altavoz e interrumpirme. ¿Vale? Porque a mí me cuesta, o sea, yo no logro ver el chat mientras estoy hablando y manejando mi presentación, pero vuestras interrupciones, vuestros comentarios son bienvenidos cuando queráis. Bueno, Vale, y Pat. con esto
pues terminamos, chicos, si nadie quiere decir nada más, y nos vemos el próximo martes. Hasta Vale, nos entonces. vemos el próximo martes. Que estés mejor. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias a vosotros. Chao, chao.